Carlos Eduardo, gracias como siempre por el contacto. Felipe González se encuentra con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por atendernos. Siempre es un gusto tenerle y yo comenzaría preguntando sobre todo, tomando en cuenta lo que escuchamos el día de ayer en el conversatorio. Venezuela, presidente, ¿sigue siendo una amenaza para la región? No, sin duda. Yo creo, sigo creyendo, que en este momento es la principal amenaza regional. Y digo, más allá de las intenciones perversas que pueda tener el régimen de Maduro. O sea, el fenómeno como tal, la tragedia venezolana, esta especie de éxodo bíblico de una parte importante de su pueblo, eso es un fenómeno que desestabiliza la totalidad de la región. Y no hay ningún elemento de comparación, porque cuando hablan de la vivencia cubana, no se dan cuenta de que Cuba es una isla. Por mucho que la tragedia migratoria y es que Venezuela no es una isla. Venezuela está en el corazón de Sudamérica. Tiene miles de kilómetros de frontera. Y ese éxodo bíblico, más las implicaciones que tiene esto de destrucción sistemática de un país, convierten a Venezuela en el corazón de Sudamérica. Entiéndame bien lo que le digo. Venezuela es hoy un estado fallido, donde hay un gobierno que no, aparte de que sea tiránico, no controla el territorio. El territorio está en manos de mafias criminales de distintos signos. Por lo tanto, un Estado fallido que produce además una expulsión de 4,5 millones, 5 millones, 6 millones serán de venezolanos, esta es la mayor crisis regional de América Latina. ¿Tenemos conciencia de eso? Yo creo que no. Ahora, si no hay conciencia de la tragedia que eso significa, ¿cómo manejarlo dentro de la región? Es decir, usted está viendo el éxodo como una amenaza y como lo ven los gobiernos de América Latina. No, no digo que sea una amenaza, es un factor de desestabilización. Claro. Por mucha generosidad que hasta ahora ha habido, por mucha generosidad de acogida que haya, en términos demográficos y en términos de desarrollo, la absorción de esa masa humana, demandándolo todo, plantea un problema de estabilidad, de verdad, para esos países. No digo que sea una amenaza, al contrario, ¿cómo van a ser una amenaza a estos pobres que buscan la supervivencia? Es que yo lo he vivido varias veces por ahí en Oriente Medio, cómo huían de Irak, cómo huían de Siria, y un país como Jordania, un país de 5 millones de habitantes, ha llegado a tener más de la mitad de la población de refugiados. Lo que digo no es que no son una amenaza, no. Puede haber criminales enviados como ocurrió con el Marielito. Claro, infiltrados, sí. Pero claro, el 99,9% de estas criaturas están desesperadamente buscando la supervivencia. Ahora, ¿cómo manejar esta circunstancia que puede llevarse por delante la economía de países como Colombia, Perú, Ecuador? ¿Cómo darle un manejo? ¿Tendría que ser un manejo integral? Sin duda. Tiene que haber un compromiso muy claro de acuerdos entre los distintos países de la región, para empezar, para que haya una política coordinada, iba a decir común, que es mucho decir coordinada, para que los comportamientos no sean comportamientos distintos. Vean que llegan gente caminando miles de kilómetros, eso sí se refleja en lo que decían en la Unión Europea el otro día en la reunión, ¿no? Miles de kilómetros caminando sin ninguna documentación. Claro, si a alguien se le ocurre decir, usted tiene que tener una visa para pasar, dice, oiga, pero ¿a quién le pido una visa? ¿A quién le pido un documento? Si vengo huyendo del terror de una tiranía. Lo primero en cuanto a organización interna, pero eso es completamente insuficiente. Tiene que haber una solidaridad internacional claramente marcada, desde Naciones Unidas con ACNUR hasta los países desarrollados, la Unión Europea y Norteamérica en su conjunto, tienen que volcarse para ayudar, para hacer una ayuda humanitaria seria y consistente a los países de la región. Miren,
hay poca información, o por lo menos poca sensibilidad. 6.000 millones de euros se le daban a Turquía, es un acuerdo europeo, por acoger a los refugiados sirios que llegaban a Grecia. ¿Se imaginan? Ahora he estado viendo las cifras. El orden de magnitud para América Latina es que debería volcarse sobre esa parte del continente una ayuda. Me conformaría con que fuera semejante, pero por favor, no es posible que crean que estos países van a soportar sostenidamente. ¿Por qué la diferencia, presidente González? O sea, ¿por qué esa diferencia? En lo que hay para un refugiado en Europa y por qué la diferencia hacia un refugiado, porque ya los venezolanos son refugiados, indudablemente. No, vamos a ver, no, da la impresión de que uno en este sentido dice que la reacción europea ha sido más, comillas, generosa. No es verdad. El fracaso de la política migratoria europea pone en entredicho los propios valores de la Unión Europea, porque no es que se hayan gastado 6.000 millones de euros para darles acogida en los 27 países de Europa, no, se han gastado 6.000 millones de euros para entregárselos a Erdogan y a Turquía, que Turquía haga de tampón y recoja esos refugiados. No es lo mismo. Por tanto, me gustaría que no me confundieran. Yo no estoy alabando la política europea, que ni siquiera sé cómo criticarla porque no existe una política migratoria y una política de asilo del conjunto de los países. Eso ha desaparecido. No, lo que hago es llamar la atención de los países en desarrollo sobre la tragedia de características bíblicas que vive Venezuela y por extensión, por contagio, toda la región latinoamericana. Sí, y siendo, digamos, ese éxodo de proporciones bíblicas, como usted lo señala, ¿por qué la región no ha podido ni siquiera tomar medidas de tipo migratorio en conjunto? Respetando, por supuesto, que cada quien tiene autonomía, autoridad para manejarlo como quiera, pero siendo un problema que los afecta a muchos países por igual, ¿por qué no encararlo de una manera conjunta? Otra vez quiero romper una lanza en favor de la solidaridad, de la capacidad de acogida, del comportamiento humanitario con los que llaman, y yo creo que lo llaman desde el corazón, hermanos venezolanos. Esto se ha producido en la región. Incluso hubo algunos acuerdos regionales que después se han ido poniendo en cuestión por la magnitud del problema para coordinar esas políticas. Hay un primer país afectado a mucha distancia de los demás, que es Colombia, cosa que todo el mundo comprende. En Colombia no se quedan, en Colombia siguen la ruta, algunos van para Brasil. Debo decir, en proporción son los menos, no solo por la distancia que hay a Brasil y cómo se atraviesa eso y por la densidad de población en la frontera y tal. La ruta más nutrida, para entendernos, la ruta terrestre, va de Colombia a Ecuador, de Ecuador a Perú, de Perú a Chile. Había acuerdos que se tratan otra vez de reordenar y restablecer. Los acuerdos empiezan a quebrarse en el momento en que se produce, en la percepción de los responsables políticos, un desborde del problema. Y el desborde del problema lo siente Lenín Moreno en Ecuador y empieza a intentar ordenar eso y a poner unas trabas de imposible cumplimiento. Por lo tanto, de nuevo hay que coordinar toda la política migratoria y de frontera. Yo creo que hay buena voluntad para coordinarla. Además digo, ¿cuántas veces he dicho esto? No es un problema ideológico. Este es un problema humanitario. Es un problema de derechos fundamentales. Me da igual cómo piense uno o piense otro. Tiene que enfrentar el problema desde ese punto de vista. Ahora, hay conciencia, usted decía, me parece que no hay la conciencia suficiente en la región, pero ¿hay conciencia a nivel mundial de la solidaridad o el apoyo que necesita la región para afrontar este éxodo? No la hay. Pero el que no haya conciencia regional no es lo que he dicho yo.
el comportamiento al día de hoy que estamos hablando de la región, el comportamiento latinoamericano respecto del drama humanitario, podemos analizar la política, sería otra cosa, del drama humanitario venezolano, el comportamiento de la región, a mi juicio, es desde el punto de vista de los valores de los derechos humanos y del derecho humanitario, es muy superior moralmente al que tuvo Europa desde 2015 hasta ahora. Por tanto, no nos engañemos, porque Europa sirve de referente, y en parte con razón, para muchas regiones del mundo, digamos, son los países con mayor cohesión social, con mejores servicios, etcétera, con una tradición de estado del bienestar, con un gran nivel de renta a pesar de la crisis, etcétera. No. El comportamiento en este tema de la región latinoamericana, sudamericana, es un comportamiento muy superior en términos éticos, morales y de derecho internacional al de Europa. No nos engañemos. Ahora, ¿es suficiente? Ante el desborde van a tener que seguir coordinando. Vamos a ver, Colombia no podría resistir convertirse en un país tampón para todo lo que va a salir de Venezuela, porque mientras dure Maduro, que ya debe estar podrido, no Maduro, mientras dure, cada mes que dure ese tirano, habrá decenas de miles de venezolanos expulsados de su propia patria. Ahora, vayamos a lo político en Venezuela, presidente. Hace 9 meses, en enero, había quizás otra perspectiva, había quizás la esperanza de una solución, de que las cosas iban como más rápido. 9 meses después, por ejemplo, del interinato de Juan Guaidó, la percepción no es la misma. ¿Qué pasó? En estos debates puse un ejemplo histórico que ahora estamos en el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín y tal. Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo creo que el régimen está deshecho. Realmente se sostiene sobre las bayonetas de una cúpula que está inexplicablemente en términos históricos en complicidad con un gobierno tiránico y corrupto. Pero sobre eso se sostiene. Pero dentro del propio régimen hay multitud de divisiones y de fracturas. Y un país que se ha convertido, repito, en un Estado fallido. La estructura de poder de Venezuela, dictatorial y tiránica, tiene la fragilidad de que no controla su propio territorio. El territorio es territorio de mafias. Es territorio de organizaciones criminales y hacen lo que les da la gana. Por tanto, el régimen está acabado. Después hay esta pasión que comparten todos los medios de comunicación. Le pondré un ejemplo. ¿Se acuerda cuál fue la llamarada de la primavera árabe? Piénsenlo. De pronto un muchacho que se inmola delante de una comisaría en Túnez y el mundo entero habla de la primavera árabe como la gran revolución democrática que se esperaba, que no sé cuánto, tal, y a los 4 meses el mundo entero hablaba del otoño, no de la primavera, del otoño, del invierno. Y por favor, los procesos históricos son distintos. Entonces, yo creo que se ha anunciado este año, pero también el año pasado y el anterior, y aquel año del revocatorio, y tantos. Yo no me quiero entrar en detalles porque Maduro empezó su golpe de Estado en diciembre de 2015. No, como decía ayer el presidente Pastrana, no fue con la convocatoria de la constituyente o prostituyente, que le decimos a algunos. Fue en diciembre de 2015, cuando pierde el poder de la asamblea derrotada, antes de que ocupe el poder la nueva asamblea, con 2/3 de representación, cambia la Corte Constitucional, se queda con los tribunales de justicia. Amarra el Consejo Nacional Electoral, limita la capacidad de la Asamblea de controlar, de vigilar el comportamiento del Banco Central de Venezuela. Cambia las reglas de juego para
empieza a anular al órgano de representación de la soberanía popular, que es la Asamblea Nacional. Y así con un largo etcétera, sin olvidarse de que el Estado Amazonas, en ese Estado fallido, lleva sin representación parlamentaria desde 2015. Ni siquiera han vuelto a convocar elecciones. Por lo tanto, yo no quiero entrar en detalles, porque es verdad que el público se pierde en los detalles. Incluso cuando hablo con los venezolanos en el exilio, o con muchos de los amigos, me dicen, pero bueno, tú sigues demasiado de cerca lo que pase. Digo, sí. Cuando era presidente de gobierno, pues ejercía de director general, porque me leía todos los papeles y tenía toda la información, me sentía más seguro. Por tanto, sí es verdad, tengo mucha información sobre eso. Entonces, ¿qué errores se cometen? Yo nunca he estado en contra de que alguien se siente en una mesa a negociar, aunque sea con el diablo, ¿eh? He estado en contra del diálogo que se ha propuesto tantas veces por parte de Maduro para ganar tiempo, claro. No para llegar a acuerdos, para ganar un tiempo que Venezuela no tiene. Entonces le he dicho muchas veces a mis amigos de la oposición, de uno y otro, si no me da igual, he dicho, el problema no es sentarse en una mesa o no, el problema es saber para qué se sienta uno. Si uno tiene claro para qué se sienta y qué es negociable y qué no es negociable, el reconocimiento de la Asamblea Nacional elegida por los venezolanos no es negociable. La libertad plena de presos políticos, esta no es negociable. Los derechos no se negocian. Venezuela tiene una ventaja respecto de las dictaduras que nosotros hemos vivido, que tiene un órgano institucional, la Asamblea Nacional, que representa realmente la única soberanía democrática y libre que queda en Venezuela. Ahora, ¿se cometen errores? Sí. Muchas veces se ha cambiado de estrategia. Muchas veces ha habido fracturas que ha aprovechado el régimen en la oposición. El régimen ha sido capaz de elegir hasta los candidatos que se le van a oponer en una elección, mientras que otros rechazaban la elección o la falsa elección de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Cuando se produce la elección presidencial. Entonces no hay una línea, primero, no hay una línea estratégica permanente, que se sepa dónde están los límites, qué es lo que hay que negociar. Por eso a mí a veces me desespero y digo, como ayer repetí, mientras Maduro esté en el poder, no habrá elecciones libres. En eso sí pueden creer a Maduro. En todo lo demás miente compulsivamente. Pero en eso, mientras yo sea presidente, no convocaré nunca más unas elecciones que vaya a perder. Esto es así. Ahora, ¿qué pasa? A mí ya me pone muy nervioso que me anuncien el día D y la hora H de la caída del muro. Porque viví la caída del muro y nadie sabía cuándo y cómo se iba a producir. Y además, para colmo, esta imagen espero que se le quede a usted, el muro no se cayó. El muro no lo derribaron las potencias internacionales. El muro lo echó abajo la gente. La gente trepó por el muro y se acabó el muro. Por tanto, hablamos de la caída del muro, pero por Dios santo no se cayó. Eso es, la gente, por cierto. Mientras que los responsables políticos, entre ellos yo, lo veíamos en televisión. Por tanto, atención, no me anuncien más el día D y la hora H, no. Sigan la presión exigiendo un concepto de libertad que tiene que ver con la dignidad, que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con el Estado de Derecho, que tiene que ver con la protección de los derechos humanos. El grito de libertad es un grito que engloba todo lo que digo. Ahora, presidente, cerremos con esto. No se anuncia el día D, la hora H. El muro en Alemania lo tumbó la gente con mucho esfuerzo. Pero los venezolanos hemos hecho tanto. Y un sacrificio, sí. Hemos marchado, caminado, gritado, presionado.
y a ratos hasta hay quien piensa que ya ni van quedando venezolanos adentro para tumbar el muro. Sí, tiene razón, sí. Y a veces los venezolanos nos llenamos de desesperanza, porque pensamos que esto es como la historia sin fin, aunque los procesos históricos, concuerdo con usted, tengan otro tiempo. Tiene razón, y además muchos de los luchadores han tenido que irse del país, pero quedan otros muchos. Y la semilla está, y surgirá más, en la fundación de Kennedy, de la heredera de Kennedy, en Grecia, digo porque casi siempre la anécdota, sobre todo en televisión, lleva a la categoría. Me pidió nos tenemos que ver para hablar de Venezuela, cómo lo ve y tal. Y en aquel momento, que era uno de los momentos en que había habido una gran subida de adrenalina, y de pronto había habido una bajada en vertical, con este carácter de cohete que tiene el mundo caribe, ¿no? Sube con fuerza y cae a plomo, y sube otra vez con fuerza y cae a plomo. Es así, ¿no? Y me preguntaba algo que me va a ayudar a recordar el nombre. Me decía, ¿cómo lo ves? Digo, para mí, el héroe de la resistencia es este muchacho que sale con el violín a la calle, lo detienen, lo torturan, le rompen el violín, que es como romperle el alma, y cuando sale de la prisión y de las torturas, vuelve a la calle con su violín. Nada más peligroso para un tirano que un muchacho con un violín en la calle que no se doblega. Ese es mi héroe. Se quedó mirándome con una sorpresa, pero con gratitud. Dice, entiendo. No. En Venezuela no van a matar el afán de libertad. Amenazan, torturan, hacen de todo, desapariciones, van a por las familias, siembran pruebas falsas para castigar a los presos y a la familia. Todo es un horror y no quiero extenderme en eso, porque el que no lo ve, y hablo de todos, el que no lo ve es porque no quiere verlo. No porque no se dio cuenta, no. Es que simplemente tiene lo que llamo ceguera voluntaria. El que no ve que ha habido más muertes violentas muchos años en Caracas que en Damasco, en plena guerra, el que no quiere ver es responsable por omisión o por complicidad. Que se ponga en el grupo que quiera. Dice, no, yo por omisión. Pues yo miraba para otro lado. Pues no quería ver. Y otros por pura complicidad. Por tanto, vamos a ver, yo no quiero, le pido por Dios a Guaidó y a la oposición que no me señalen más día D y horas H. No, que siga la presión interna y que la presión internacional no afloje, que también va así, ¿verdad? Arriba y abajo, desde la potencia inicial del Grupo de Lima hasta lo que hay ahora de una cierta ambigüedad de dejar pasar, hay una distancia. Tiene que recuperarse una política seria de sanciones a las que no deberían temer los revolucionarios, ¿no? Los revolucionarios sí, pero los revolucionarios no. Porque que congelen las cuentas de un revolucionario no le debe afectar en nada. ¿Qué cuentas va a tener un revolucionario? Ahora, que congelen las cuentas de estos ladrones y no los dejen viajar y moverse, que traten de recuperar parte de lo que se han robado para la reconstrucción de Venezuela, esta es una obligación de los demócratas. No les pongo color, que las cosas me hacen sufrir, es que cuando gana un antidemócrata de derecha, parece menos grave que cuando gana un antidemócrata de izquierda. Son la misma pena. Los autoritarios son autoritarios. Los que no respetan los derechos de los demás, me da igual con qué bandera lo hagan. Por eso a veces me siento incómodo. Dicen, no, miren, donde hay elecciones limpias yo felicito. El resultado, el que decidan los ciudadanos. Claro. No el que decida yo. Que algún resultado me gusta más por proximidad que otro, claro, pero como yo no voto, lo que quiero es que se garantice que haya libertad. Claro.
Presidente González, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado.